ponencias vamos a desarrollar un tema de mucha importancia, que viene a ser el control del vector de la malaria. Vamos a desarrollar el siguiente contenido el día de hoy. Primeramente, la situación actual de la malaria en nuestro Perú, el tema de la vigilancia entomológica en el vector transmisor de la enfermedad de la malaria, en este caso anófeles. Vamos a hablar sobre el tema de criaderos para el desarrollo de los anófeles, SP, algunos indicadores entomológicos en estadios inmaduros, principalmente que desarrolla nuestro sector salud, los métodos de colecta de adulto, indicadores también entomológicos en estadio adulto del vector anófeles, SP. Vamos a ver qué nos dice nuestra Organización Mundial de la Salud, nuestra Organización Panamericana de la Salud, en relación a la Estrategia Técnica Mundial contra la Malaria 2016-2030. Vamos a desarrollar también el tema de intervenciones en el control de anófeles SP y estadios afectados, y vamos a también un poco sociabilizar lo que viene a ser la bibliografía para que ustedes conozcan. Vamos a darle toda la publicación por parte de nuestra Organización Mundial de la Salud, nuestro Ministerio de Salud, para que ustedes puedan tener y de repente profundizar algunos temas que por el tiempo nosotros vamos a ser muy puntuales, y lo cual creo que cualquiera de nosotros vamos a obtener la información bibliográfica al finalizar nuestra ponencia a través de los colegas Arthur y el amigo Quique. Entonces, vamos a desarrollar como primera parte que tenemos es la situación actual de la malaria en el Perú. Primeramente, para poco conocer nosotros cómo podemos ver cómo está la transmisión de la enfermedad de la malaria, tenemos nuestra Dirección General de Epidemiología, en este caso de nuestro Ministerio de Salud. Dentro de lo que viene a ser su página, tenemos una parte que nos habla sobre la sala situacional, que es un reporte que hace el sector salud semanalmente, y esto nos permite a nosotros tener la información. Quique, si nos ayudas, por favor, con el link. Esto nosotros al momento de ingresar a la sala situacional, tenemos el reporte, digamos, de nuestra sala situacional, que viene a ser prácticamente lo que nosotros estamos apreciando, lo que es en este caso la situación actual de nuestra vigilancia epidemiológica, que viene a ser la notificación de los casos a nivel de nuestras regiones en nuestro país. Tenemos un análisis del comportamiento epidemiológico, tenemos una situación epidemiológica a nivel regional y distrital, tenemos una situación del análisis de riesgo, en este caso según análisis de las últimas 6 semanas de las enfermedades notificadas por nuestro Ministerio de Salud, por regiones, por evento de daño de vigilancia, epidemiológico o epidémico, y por tipo de análisis. Vamos, por el tiempo, vamos a, digamos, conocer bien lo que es en este caso el reporte de lo que es las enfermedades sobre, en este caso, vamos a referirnos a la enfermedad de la malaria. Es un poco para que ustedes vean que este es un reporte que se maneja semanalmente, y tenemos, por ejemplo, de acuerdo a eventos o daños que viene a ser notificado por nuestro sector salud, vamos a dar clic y nos vamos a lo que viene a ser la malaria. Dentro de lo que viene a ser los casos que nosotros vamos a ingresar, tenemos la malaria, y dentro de la malaria que tenemos la situación actual de nuestras, digamos, enfermedad notificada por las diferentes regiones a nivel de nuestro país. Tenemos en la semana epidemiológica 46, el total de casos notificados en este caso es algo de 24.163, tenemos 7 defunciones que prácticamente corresponden a la región Loreto, que es donde hay la transmisión activa de casos de malaria. También tenemos la región de Amazonas, como es la provincia del Condorcanqui. Pero actualmente los casos que tenemos en este caso notificados de defunciones corresponden a la región Loreto. Vamos a ir los 100% de casos confirmados, que es a través de la lectura que se hace a través de la lámina gruesa, lo cual a través del laboratorio nosotros vemos, por ejemplo, a diferentes regiones de casos confirmados que corresponden al Loreto. Tenemos también la región de Amazonas, la provincia de Condorcanqui, distrito de Río Santiago.
Tenemos también, por ejemplo, que corresponde a la región de Amazonas, algo de 1.480 casos notificados. También tenemos la región de Junín, la provincia de Satipo, el río Tambos es algo de 1.414 casos notificados. También tenemos la Loreto, la región Loreto, y estos Loreto están por los diferentes cuencas de los ríos, por ejemplo, Trompeteros, 1.524, tenemos acá, por ejemplo, el río Tigre, algo de 1.366 casos. Tenemos también en la parte de la provincia de Alto Amazonas que corresponde a Loreto, el distrito de Balsa Puerto, tenemos algo de 1.298 casos, y así sucesivamente los casos que vienen reportándose por, en este caso, nuestra sala situacional. Esto un poco para ver también, por ejemplo, si nosotros vamos a lo que viene a ser Cusco, tenemos, por ejemplo, la convención Quimbiri, tenemos 5 casos notificados que corresponden a lo que corresponde, en este caso, Quimbiri. También tenemos Ucayali, por ejemplo, tenemos, por ejemplo, la notificación de Ucayali, tenemos por Coronel Portillo, Manantay, tenemos 2 casos notificados, tenemos en Ucayali, Coronel Portillo, 2 casos en Macicea, lo que viene a ser la región San Martín, por ejemplo, si nosotros también vemos San Martín, la provincia de San Martín, Morales, el distrito de Morales, tenemos 2 casos notificados. Entonces, Ayacucho, por ejemplo, también tiene La Mar, la provincia de La Mar, Anco, el distrito de Anco, un caso notificado, y así todas las notificaciones que vienen reportándose semanalmente. Entonces, esto es un poco para nosotros conocer lo que viene a ser la enfermedad de la malaria. Si nosotros queremos tener, vayamos, la notificación de la malaria por tipo de parásitos, vemos, por ejemplo, por Plasmodium falciparum, más o menos qué regiones tenemos notificando, tenemos total de casos notificados 3.820, defunciones por malaria falciparum, 2 defunciones, y el total de 100% de casos notificados. Si nosotros nos vamos y damos clic a lo que viene a ser eventos o daños, tenemos malaria por Plasmodium vivax, y vamos a ver cuántos casos corresponden a Plasmodium vivax, en este caso, algo de 20.343 casos notificados por malaria viva, 5 defunciones, y un total de 100% de los casos, en este caso, confirmados. Esto un poco para entender bien la importancia que tienen nuestras enfermedades notificadas por nuestro sector salud semanalmente a través de una sala situacional que maneja nuestro Ministerio de Salud en relación a los casos notificados. El día de hoy estamos entrando lo que viene a ser el tema de la malaria, y así vamos a ver las diferentes enfermedades. Quique, por favor, regresamos. También tenemos la notificación por regiones, si no por el tiempo, vamos a ir avanzando. Pero esta sala situacional, cualquiera de nosotros puede ingresar y poder dar clic para poder conocer, en este caso, las enfermedades notificadas por nuestro sector salud, puntualmente, el día de hoy hablando el tema de la malaria. Vamos a entrar a lo que viene a ser antes de iniciar una actividad. Es necesario conocer la actividad de nuestra vigilancia entomológica en relación al vector, en este caso del anófeles, que es el vector transmisor de la enfermedad de la malaria. Podemos entender que nuestra vigilancia entomológica comprende el estudio, en este caso, de factores biológicos, el comportamiento y la parte ecológica que permiten, en este caso, identificar las especies de anófeles, que son los responsables, en este caso, de la transmisión de la enfermedad. Y la vigilancia entomológica nos permite estimar principalmente la densidad de los vectores, las variaciones estacionales a través del transcurso de nuestra actividad en el lapso de un año. También nos permite, en este caso, la distribución y la caracterización de los criaderos. Esto es fundamental para que nosotros implementemos nuestra actividad de control. Esta caracterización entomológica de una localidad es un aporte fundamental, esto es un elemento adicional para ver el nivel de riesgo de transmisión de la malaria a través de dicha actividad
que nosotros vamos a indicar nuestros indicadores entomológicos. Hay que tener en cuenta que el elemento central de nuestra vigilancia entomológica es el estudio del comportamiento del vector Anopheles sp. Hay que entender que estos vectores, en este caso de la malaria, el Anopheles, tiene hábitos de reposo. El hábito de reposo significa dónde van a reposar el vector después de la alimentación. Muchos de ellos son endofílicos, es decir, que reposan dentro de la vivienda, y exofílicos, reposan fuera de la vivienda. Las fuentes de alimentación, en este caso, pueden ser antrofofagia, es decir, que se alimenta de la sangre de nosotros, de las personas, o zoofagia, que se alimenta de la sangre de los animales, en este caso de nuestro ganado, que está a veces afuera del corral, de nuestros, en este caso, mascotas que podríamos tener cerca, también en este caso en el corral, y estos de acuerdo a los hábitos de picadura, es decir, los hábitos de alimentación, podemos hablar que pueden ser hábitos de endofagia, es decir, se alimentan dentro de la vivienda, y exofagia, cuando se alimentan fuera de la vivienda. Pueden ser de hábitos nocturnos o diurnos, o alimentarse también de las primeras horas de la mañana. Entonces, estos conceptos es fundamental para que nosotros implementemos nuestras actividades de control. Es decir, cuando a veces nosotros vamos a implementar nuestra actividad de vigilancia, es importante ver dónde se está alimentando el vector, dónde está, digamos, transmitiendo la enfermedad. Es por eso que se considera antropofagia, es decir, que el vector ingresa dentro de la vivienda. En este caso, endofagia, es decir, perdón, endofagia es que se alimenta dentro de la vivienda. Y además, androfofagia, es decir, que se alimenta de nuestra sangre, de los seres humanos. Y exofagia es cuando la alimentación de este vector Anopheles fue fuera de la vivienda, y que de todas maneras nosotros hemos estado de repente en momentos donde ha habido alta densidad, lo cual se ha alimentado y por ende ha iniciado una transmisión, puntualmente hablando, de la enfermedad de la malaria. Hay que tener en cuenta también que el tema del nivel de infección en relación al parásito a través de ciertos indicadores, como por ejemplo vamos a detallar el indicador de la paridad. Esto fue algo fundamental para ver con qué tipo de población estamos, cuando es una población madura, una población, digamos, vieja, o una población joven. Es decir, para poder ver la cantidad de alimentación que requiere cuando estamos hablando de un vector adulto hembra, en este caso de población vieja, es que requiere más sangre para continuar, digamos, reproduciendo sus huevos y dando las proteínas necesarias para que continúe con la transmisión. Esto es fundamental porque ahí nosotros vamos a ver el riesgo que está corriendo una población cuando nosotros implementamos los indicadores, por ejemplo, en este caso el indicador de paridad. Hay que entender un poco que también que para la vigilancia hay que tener en cuenta las siguientes herramientas e intervenciones. Es decir, primeramente hay que siempre realizar una encuesta preliminar, es decir, como punto de partida. Estas encuestas iniciales no limitan en el tiempo, se utilizan para recopilar datos sobre las especies de los vectores, en este caso presentes, el hábito de reposo del vector, la alimentación que hace el vector, los cambios de composición del tipo de la especie de los criaderos que tenemos alrededor de las viviendas donde se está dando la transmisión de una enfermedad de malaria, y la susceptibilidad que tienen estos vectores a la aplicación de los insecticidas. Esto es algo importante porque nuestro sector de salud realiza una actividad de vigilancia de susceptibilidad a los insecticidas, y hemos visto, por ejemplo, que en la parte norte de nuestro país, hablamos de Tumbes, hablamos de Piura, hablamos de Amazonas, donde lamentablemente el vector, por la sobreexposición a lo que viene a ser en zonas de cultivo donde han utilizado, se vienen utilizando insecticidas o combinaciones de insecticidas para el cultivo agrícola de las plantas, de los cultivos en este caso, y hay la aplicación de concentraciones muy elevadas, lo cual ha desarrollado en este caso el vector Anopheles sp, principalmente hablando de Anopheles albimanus,
En este caso, el mecanismo de resistencia de un gen, que es el gen KDR, que lamentablemente para nuestras actividades de control, ningún insecticida, en este caso en el norte, va a matar a lo que viene a ser población adulta, en este caso de nuestro vector Anopheles sp. Esto es importante porque estos datos se van a utilizar para planificar, en este caso, nuestras intervenciones de control vectorial. Hay que tener un análisis integral, en este caso, de lo que viene a ser nuestros indicadores que se está obteniendo de nuestra vigilancia entomológica. Y asimismo también para determinar algunas veces los sitios de vigilancia centinela, que sean las localidades más adecuadas en relación a la transmisión de la enfermedad de la malaria. Hay que entender que estas herramientas pueden ser encuestas que se puede realizar en forma periódica o rutinaria, con frecuencia pueden ser fijas, por ejemplo, en forma mensual, en forma trimestral o anual, en ubicaciones específicas para medir los cambios de la densidad poblacional del vector Anopheles, en este caso, y la composición de las especies de vector subbionimia, la susceptibilidad, en este caso, del vector Anopheles a los insecticidas y la tasa de infección que produce cuando hay una transmisión, digamos, de la enfermedad de la malaria. ¿Y esto por qué? Esto va a servir, digamos, ¿con qué objetivo? El objetivo es de informar la respuesta adecuada del control vectorial para el control del vector Anopheles. Además, hay que tener en cuenta que hay verificaciones aleatorias que podemos nosotros implementar, que son las evaluaciones que se llevan a cabo en ubicaciones, digamos, seleccionadas como complemento de las observaciones periódicas. Este tipo de verificación puede considerarse en situaciones como sospecha sobre la calidad de la aplicación de una intervención, es decir, como un criterio de evaluar cómo fue la calidad de la aplicación a través de la aplicación de insecticidas, en este caso, de una localidad intervenida. Post intervención yo voy a evaluar el aumento provisto de la receptividad y vulnerabilidad en la transmisión de la malaria, la presencia de grupos vulnerables, en este caso, debido al reasentamientos, a la migración o población minera, y el aumento del riesgo, en este caso, de importación de casos que pueden estar ingresando a nuevas áreas de transmisión. Las investigaciones de los focos que actualmente menciona nuestra Organización Mundial de la Salud, nuestra Organización Panamericana de Salud y nuestro sector salud, están dirigidas justamente a hablar de investigaciones de focos, es hablar de localidades o de zona de transmisión nueva, persistente o de reaparición, en este caso, de la malaria. Para determinar qué cosas, si hay presencia del vector, en este caso Anopheles, que indiquen transmisión de un nuevo foco, cuando es foco escenario nuevo, o porque también las intervenciones que se están realizando ya no reducen la transmisión. ¿Qué está pasando? De repente también el tema de la susceptibilidad de los plaguicidas ya fue, digamos, un problema que ha originado, o de repente de las malas intervenciones a veces que se realizan por la alta rotación de nuestro personal que realiza las actividades de control. Esto es importante para ver justamente la calidad de nuestras intervenciones. En relación a los criterios, y esto es algo importante que nosotros debemos siempre tener en cuenta, ¿qué criterios uno debe emplear en lo que viene a ser los sitios de vigilancia entomológica? Tiene que ver mucho en este caso con los sitios en los que se están aplicando intervenciones de control vectorial, en los sitios con precisión de selección reciente o pasada por la aplicación de insecticidas de uso agrícola, o niveles previos de transmisión, en este caso, con antecedentes epidémicos o brotes que ha tenido una determinada localidad o área geográfica. Es por eso que nosotros debemos siempre ver, en este caso, para implementar nuestras actividades, en este caso, de lo que viene a ser el vector de la malaria. La identificación de focos es un elemento central en un programa de la eliminación de la malaria, como lo menciona nuestra Organización Mundial de la Salud. Y esto lo ubica, digamos, en zonas con alto riesgo, en este caso de importación de casos
de personas que podrían estar ingresando a una nueva área geográfica, que no había otra misión, de vectores infectados o especies invasoras de vectores como puertos, puestos fronterizos o parada de descanso a lo largo de la principal ruta a veces que tenemos al momento de desplazarnos con el transporte. La ubicación y la disponibilidad, en este caso, de los recursos humanos e infraestructura, que es importante para que el personal, principalmente antes de implementar eso, tiene que ser un personal capacitado. El acceso a los sitios en los momentos planificados, así como periodos de alta precipitación. El número de sitios para la vigilancia entomológica va a depender mucho del tamaño de nuestra diversidad epidemiológica, es decir, cuántos casos se vienen localizando o notificando por nuestras localidades notificantes y también las ecológicas de nuestro país. Esto es importante para que nosotros tengamos en cuenta. Hablar de un criadero, justamente, esto es algo que nosotros debemos siempre tener en cuenta. Los criaderos es importante, por ejemplo, hay que saber que este vector generalmente se ubica o se desarrolla en agua. Esto es principalmente importante, donde es el vector hembra que va a ovipositar en agua. Y esto lo pueden hacer en lo que viene a ser en ciertos brazos de ríos, de agua emposada, en arroyos, lagos, riachuelos, charcos temporales, agujeros de árboles o de piedra, las huellas de pisada de animales, las axilas de hoja, todo lo que viene a ser estos son criaderos naturales. Mientras que a veces hay otras que se forman porque fue intervenido por el hombre, son los criaderos, en este caso artificiales. Dentro de esa clasificación también podemos temporal. Tenemos que tener, por ejemplo, algunos criaderos que de repente pueden ser en forma permanente. Hablar, por ejemplo, de lo que es lagos, arroyos o brazos de ríos, es un criadero permanente que tenemos. O algunos temporales que se forman por el tema de las lluvias o por el tema de repente de algunos agujeros que se puedan encontrar o huellas o pisadas de nuestros animales o axilas de árboles. Son criaderos temporales. Esto es algo que nosotros siempre debemos tener en cuenta para ver y poder implementar nuestras actividades. Acá vemos, por ejemplo, los criaderos, en este caso, donde el hombre, nosotros hay que tener en cuenta, está destruyendo el hábitat natural del vector, situación que da paso a lo que se forman nuestros criaderos artificiales, en este caso, por parte para que nuestra población comience nosotros tener, digamos, su desarrollo. Vamos un poco a diferenciar, por ejemplo, los criaderos naturales, que estos son de los brazos de los ríos, aguas de algunos riachuelos y algunos criaderos artificiales, por ejemplo, a veces que utilizamos en nuestros cultivos de arroz o en lo que viene a ser el tema de desarrollo de nuevas áreas para la agricultura, donde el hombre ha intervenido y ha hecho ciertos canales para que pueda llegar, en este caso, el agua. Los métodos de control, hay que tener en cuenta, hay dos tipos. Primeramente, la colección pasiva, para primeramente ver a través de la caracterización de los criaderos. En este caso, hay que ver bien los criaderos. Y lo que es tener en claro que no existe una metodología estandarizada que va a depender dependiendo del tipo de especie del vector, en este caso de anófeles, el tipo de hábitat. Algunos se desarrollan en aguas emposadas, en otras se desarrollan de repente en aguas medias torrentosas, y el desarrollo también de la temperatura que brinda dicho criadero. No es lo mismo muestrear, por ejemplo, en una laguna grande, en un pantano herbáceo, o en un manglar o en una pequeña laguna. Entonces hay que tener en cuenta, y vamos a detallar en el transcurso de nuestra ponencia, que tenemos que tener los puntos de muestreo, en este caso para nuestros criaderos, para el vector anófeles en estadios, digamos, de larva, es justamente teniendo en cuenta el perímetro del criadero. Nosotros vamos a ver cuánto más o menos es nuestro perímetro de nuestros criaderos y vemos si es de entre 1 a 50 metros, es un punto cada 5 metros, no más. De 51 a 100 es un punto cada 8 metros, no más de 10 puntos.
De 101 a 500, un punto cada 10 metros, y de 500 metros de perímetro a más, un punto cada 50 o 80 metros, no más de 10 puntos en total. Esto justamente las muestras obtenidas a través de nuestras cucharonadas que nosotros obtenemos, tiene que ir para la muestra, en este caso, en ciertos viales para que sean transportados a nuestro laboratorio de entomología. Hay que ver que tienen que ser destapados cada 2 horas para que nuestro vector, en este caso capturados, que puede ser el estadio de larva o pupa, puedan llegar vivos y nosotros procedemos con nuestra identificación taxonómica. Dentro de lo que viene a ser los indicadores de estadio inmaduros, tenemos, por ejemplo, en lo que viene a ser la media de larvas por cucharonada, el número total de larvas entre el número de cucharonadas que nosotros hemos obtenido. Entonces sacamos acá nuestra media de cuántas larvas por cada cucharonada hemos obtenido. En relación a la colección pasiva, hay que tener en cuenta lo que nos dice nuestra Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Tenemos que, por ejemplo, en relación a los calados o lo que viene a ser las cucharonadas, para entendernos bien, hay 3 tipos, digamos, de calados o de riesgo para nosotros entender. En este caso, hablamos de porcentaje de cucharonadas positivas en este caso, y esto lo clasifican cuando es cero presencia de larvas en las cucharonadas como nulo, entre 1 a 15% del total de cucharonadas que representa bajo, y mayor a 15 significa alto. Y esto en relación al promedio de larvas por cucharonada. Si nosotros encontramos menor a 1, es decir, 0, es nulo en este caso. Si nosotros encontramos entre lo que viene a ser un número de 1 a 5 larvas por cucharonada, puede ser bajo o puede ser, en este caso, medio en relación al alto porcentaje de cucharonadas de un 15% positivo. Si encontramos el número de larvas mayor a 5, estamos hablando de medio, y mayor a 5 cuando tenemos, digamos, mayor a 5 en alto porcentaje de positividad de las cucharonadas realizadas en cada punto, el mayor a 5, tenemos un nivel de riesgo alto. Esto es importante para que nosotros podamos implementar, digamos, las intervenciones de control. Esto con relación a las capturas de lo que es, en este caso, el vector adulto, tenemos con trampa CDC, como podemos apreciarlo, la primera fotografía. También tenemos lo que es la captura de mosquitos a través de la persona colectora, que es importante que nosotros, o a través también de lo que es, en este caso, equipos aspiradores, que nosotros podemos obtener, digamos, al momento que el vector anófeles reposen luego de la alimentación, o áreas de refugio en el domicilio, en el intra o en el peridomicilio. Esto con relación a los que tipo de algunos indicadores, en este caso, cómo nosotros podemos tener en cuenta esta publicación, ustedes lo van a tener, se les vamos a facilitar. Este reporte de indicadores lo manifiesta nuestra Organización Mundial de la Salud, nuestra Organización Panamericana de la Salud, los cuales ustedes van a tener acceso, y vamos también a mostrar en la diapositiva para que ustedes tengan la serenidad y la confianza de que todo lo que nosotros mencionamos a través de BQC son fuentes confiables en lo que viene a ser en las publicaciones de nuestra Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana y el sector salud, nuestro Ministerio de Salud. Tenemos, por ejemplo, ¿qué nos dicen las últimas publicaciones de nuestra OMS o OPS? La composición de los vectores adultos, en este caso, la presencia y densidad de las especies, el comportamiento de los vectores adultos, tenemos el índice de antropofilia, es decir, alimentación en lo que viene a ser en la sangre de nosotros, las personas, la tasa de picadura en humanos, las horas de picadura, el lugar de picadura, el lugar de reposo. Tenemos en relación a la situación de la resistencia a los insecticidas de los vectores adultos, frecuencia, la situación, la intensidad y mecanismo de resistencia. Hábitos acuáticos de las formas inmaduras de los vectores, tenemos
en este caso la disponibilidad y ocupación del hábitat, la densidad larvaria, los indicadores indirectos en la transmisión, como tenemos el índice de esporozoitos, la tasa de inoculación entomológica, la receptividad relativa. En relación a los tipos de colecta, tenemos la colecta en el intradomicilio, es decir, en el interior de la vivienda, y esto nosotros tenemos que tener el consentimiento del dueño de la familia, donde nosotros vamos a ingresar y ver todos los ambientes, dormitorios, salas o ambientes de cocina o sala comedor, o de repente en sitios que nosotros podamos tener, digamos, la facilidad, y con la ayuda de linterna nosotros vamos a proceder a hacer la captura, en este caso en el intradomicilio, donde nosotros estaremos obteniendo las cantidades de vector adulto de Anófeles, y nosotros lo vamos a hacer a través de indicadores como es el IPH N o el IPH-H, que es el índice de picadura hombre-hora. La colecta en el peridomicilio, esto se realiza hasta un perímetro de 10 metros alrededor de una vivienda, y la búsqueda pueden ser tanto en la parte nocturna o de repente en horas de la tarde. La colecta extradomicilio cuando es mayor a 10 metros alrededor de la vivienda, y esto justamente también nosotros podemos realizar para ver la población de anófeles que tuviéramos en una área nueva, a través de lo que es captura o a través de lo que vienen a ser las trampas, en este caso, que nosotros podemos colocar trampas CDC en lo que viene a ser la captura. Entonces, en este caso, el cebo humano protegido, que es lo comúnmente que nosotros utilizamos, y lo hacemos con un colector. Este colector tiene, digamos, una pipeta, y nosotros absorbemos y tiene una pequeña mallita para que en este caso no nosotros aspiremos alguna parte de nuestro vector. Tiene que ser con algo suave la aspiración para no malograr tampoco las alas o alguna parte de nuestro vector. Esto es algo importante que nosotros podamos realizar en este caso, como también la captura de trapa Shannon, en este caso, que es lo que nosotros podemos observar. Generalmente nosotros lo aplicamos en el extradomicilio, y esto es para ver el tipo de población del vector Anófeles o cualquier otro vector que nosotros tuviéramos en una nueva área geográfica. Más que todo utilizamos por el tema de la investigación. También tenemos las trampas de luz tipo CDC, que es importante que nosotros debemos tener en cuenta. Esto permite que el vector, a través de su mecanismo, digamos, de una hélice, cuyo movimiento va a hacer que se absorbe hacia la parte, digamos, centrípeta, hacia nuestra bolsita, y esto se va capturando, se cuelga más o menos a una altura entre 80 centímetros a 150 centímetros, es decir, entre 0,8 metros a 1,5 metros. Esto es importante para nosotros para hacer la captura del vector de nuestros vectores a nivel de lo que es también capturadores manuales, en este caso, para que sea aspirado y colocar en nuestros tubos de transporte. Algunas publicaciones de OMS en relación a la cobertura de efectividad de los criaderos, en este caso de los principales, del principal vector, en este caso si hablamos de la malaria, el vector Anopheles sp, y en estadios inmaduros estamos hablando de cuerpos de agua. El tamaño y cantidad es variable, estacionales, la dispersión es amplia, y generalmente tenemos en áreas rurales, y la cobertura es efectiva. En este caso es poco factible que nosotros tuviéramos algún problema. Las estrategias hay que ver bien claro en el tema del control de la Anófeles. Primeramente, el manejo de las fuentes larvarias que nosotros debemos tener en cuenta a través del manejo de los criaderos. En este caso, hay que implementar estrategias de control como son cortinas impregnadas, que generalmente nosotros podemos utilizar, que son mosquiteros impregnados con insecticidas de larga duración, o casas con paredes completamente rociadas. Y esto actualmente hay empresas de investigación en lo que viene a ser el tema del control de las enfermedades transmitidas por vectores. Hay mezclas de insecticida con pinturas que se puede aplicar y nos va a dar la seguridad que por lo menos por el periodo de 6 meses a más, nosotros vamos a tener áreas protegidas contra el vector de la malaria.
Esto es algo que nosotros debemos ver bien claro, por ejemplo, en el tema de control vectorial, el rociado intradomiciliario, en este caso el uso de mosquiteros con impregnación de insecticida de larga duración, que nos permite en este caso asegurar. Hay que ver el tema de lo que es también información de promoción y comunicación y algunas actividades como es la vacunación, en este caso, que justamente también nuestra Organización Mundial de la Salud manifiesta como una probabilidad que viene a ser que a futuro nosotros tengamos una protección, pero que en la actualidad eso está en proceso, pero todavía no hay una efectividad esperada. Esto, algunos indicadores de adultos para nosotros poder tener, en este caso en el peridomicilio, como es el porcentaje de refugios positivos, que es algo fundamental, el promedio de mosquitos por refugio, el índice exofágico, el índice de mosquitos por trampa por hora, en este caso, que es importante que nosotros conozcamos, el índice de la densidad intradomicilio dentro de nuestra vivienda, las hembras por habitación, el índice endofágico, es decir, se alimenta dentro de la vivienda, el índice de picadura por hora hombre, que viene a ser el IPHH. También tenemos lo que se ha mencionado, el índice de paridad para ver la población que tenemos frente a una transmisión activa de la malaria, en este caso poblaciones viejas, que son las que más necesitan la alimentación para evitar la transmisión de la enfermedad de la malaria. Tenemos, por ejemplo, indicadores de riesgo de transmisión, la tasa de esporozoitos, que tenemos que tener mayor detalle al momento de extraer los esporozoitos, en este caso, a través de la extracción de glándulas salivares, que es algo importante, como también tenemos el índice de sangre humana, que es a través de lo que es la alimentación, en este caso del vector anófeles, a través del grado de antropofilia, es decir, cuánto es la predilección que tiene de alimentarse con sangre humana versus la utilización de sangre de animales. El índice de inoculación entomológica es algo que nosotros debemos siempre también tener en cuenta, porque es un indicador que me permite medir el nivel de riesgo que hay, ya que esto va a permitir que las tasas de picaduras infectivas recibidas por nosotros por noche, este indicador vincula, honestamente, la alimentación, que viene a ser la tasa de picadura, con la infección que tiene el vector, que es la tasa de esporozoitos, y en este caso, en esencia, describe la tasa de infectividad de una población de vectores en un momento y en un lugar determinado. Esto para ver un poco el tema cómo viene a ser, por ejemplo, la extracción de lo que es, en este caso, la parte de los índices de paridad, cuando sacan los ovarios de los zancudos, y a través de lo que viene a ser la parte de los ovarios de los zancudos, y a través de esto, en este caso, sacan a través de los ovarios, nosotros al momento de extraer los ovarios, hacen lo que nosotros, los ovarios, vemos acá los tipos de ovariolas que desarrolla. Cuando tenemos las ovariolas laxas, digamos las ovariolas laxas, tenemos una población, en este caso, vieja, que requiere mayor cantidad de sangre para su desarrollo de los huevos. En relación a lo que viene a ser el tema de los indicadores de los esporozoitos que se obtienen de nuestras glándulas salivares, es para ver en este caso la glándula salival infectada del vector, que permite el nivel de riesgo, en este caso de transmisión del vector de la malaria. Es algo importante que nosotros conozcamos bien, que eso significa la alta probabilidad de una transmisión en lo que viene a ser en un área geográfica determinada. Algunos métodos, herramientas e indicadores entomológicos por estadio del vector, lo cual ustedes lo van a tener, la fuente bibliográfica, para que ustedes puedan profundizar más en estadio de larva, adulto en el peri o adulto en el intradomicilio. Los diferentes métodos, el objetivo y el tipo de medición que nosotros podemos obtener a través de los indicadores. Yo creo que esto es fundamental, que nosotros entendamos bien para ver el nivel de riesgo que estamos corriendo en relación a la población y densidad. En relación a los indicadores, tanto para el estadio de larva, el estadio de adulto en el peridomicilio o en el intradomicilio. Tenemos, por ejemplo, el estadio de larva, que son el porcentaje de cucharonadas positivas, el promedio de larvas por cucharonadas positivas, el índice de larvario absoluto. En caso de adulto tenemos el índice esofágico,
porcentaje de refugios, promedio de mosquitos, el índice de mosquitos por trampa por hora, en lo que viene a ser en adulto peridomicilio. Y en adulto tenemos adulto por sitio de captura, la densidad intradomiciliaria, el índice de picadura por hora hombre, hembras de habitación en la tasa de esporozoitos, el índice de sangre humana y el índice de inoculación entomológica. Son publicaciones de la OMS que nosotros podemos detallar comparando algunas ventajas y desventajas. Yo creo que esto es fundamental que nosotros tenemos que tener en cuenta. En relación a la ventaja, cuando nosotros hacemos los indicadores en estadios adultos en el intradomicilio, esto me representa, es una medida indirecta de la densidad de la picadura, curvas y picos de mayor actividad hematófaga del vector, en este caso por cada especie del anófeles. Es intrusiva, requiere permiso del dueño de casa. Y cuando es adulto en el peridomicilio, esto también refleja la transmisión que ocurre fuera o dentro de las viviendas y permite evaluar la densidad del control, es más costoso y además requiere de mayor número de personal, tiempo, que es importante. Y los estadios de larva, que viene a ser evaluar los aspectos bioecológicos en relación al desarrollo del vector y además, en este caso, nos permite evaluar el impacto de las medidas de control vectorial dirigidas en las fases inmaduras. Es decir, nosotros tenemos que entender que lo que me origina el problema son los criaderos. Por lo tanto, yo debo implementar las actividades de control en criaderos y esto se requiere a veces colocando productos como en este caso se hacía anteriormente como parte del Ministerio de Salud, ciertas motas para poder cada 5 metros tener, digamos, el desprendimiento o la soltura del ingrediente activo y haga el impacto contra el vector de la malaria. Esto, lamentablemente, no se sigue implementando en lo que viene a ser actividades de control de larva, como también es la limpieza a través de lo que viene a ser, digamos, la limpieza de las plantas o de lo que viene a ser ciertos contornos de nuestros criaderos a través de la maleza o hábitos que permiten este caso. Es un resumen de lo que viene a ser los métodos de colecta, el horario que justamente recomienda el sector salud, que sea de las 18 horas a 24 horas, o de lo que viene a ser en este caso en colectas de reposo, que es de 6 a 8 horas. Entonces, esto es importante que nosotros debemos entender en relación a la captura. Hay que entender a veces la colecta en el intradomicilio, que es de las 6 de la tarde a las primeras 6 horas de la mañana, en el extradomicilio de 18 a 24 horas, es decir, de 6 a 12 de la noche, y en cular de reposo, que es después de 6 a 8. Anteriormente, a veces cuando hemos tenido ya actividades que se ha realizado con personal, justamente el inicio era de 6 de la tarde a 6 de la mañana, y era realizado tanto en el intra como en el extra o en el peridomicilio para poder ver, digamos, la densidad vectorial y evaluar si nosotros hacíamos en el intradomicilio con la captura para ver el índice, en este caso, de picadura hombre-hora. Esto es publicado por nuestro Ministerio de Salud, lo cual esta normativa estará saliendo posteriormente y hay que respetar de acuerdo. También tener en cuenta el tipo de vector que nosotros tenemos a lo que viene a ser las regiones naturales y lo que viene a ser en este caso la ubicación a través de la distribución longitudinal para nuestro conocimiento en relación al vector, digamos, Anopheles pseudopuntiptennis albimanus, Anopheles benarrochi o darlingi. Estos son, digamos, en el Valle Occidental, en el Valle, en Selva Alta, en valles interandinos y en selva baja. Tenemos la altitud, por ejemplo, para Anopheles albimanus, generalmente en lo que viene a ser la parte de valles occidentales tenemos de 0 a 1080 metros, para lo que viene a ser en valles interandinos, pseudopuntiptennis. En lo que viene a ser selva alta tenemos, por ejemplo, a Anopheles pseudopuntiptennis, Anopheles albimanus, que se encontró poco, Anopheles benarrochi, y tenemos Anopheles darlingi. En lo que es selva baja tenemos los dos vectores, Anopheles darlingi, y tenemos lo que es Anopheles benarrochi. Entonces, de acuerdo a lo que viene a ser como principal vector, y también tenemos como un vector secundario o como un vector accidental. Esto es para que ustedes puedan de repente conocer bien
de acuerdo a las regiones naturales, en este caso, la distribución de nuestros anófeles en nuestro país. Esto un poco para ver, en este caso, la vigilancia entomológica de acuerdo a nuestros escenarios señalados por nuestro sector salud, en este caso, el escenario entomológico 1, que nos permite ver la cercanía de nuestra localidad con transmisión, modificación del medio ambiente, con lo que en este caso que ha ocurrido deforestación, construcción de vías o carreteras y la construcción de hidroeléctricas y las condiciones ecológicas que ha permitido en este caso, como son la pluviosidad, la temperatura y el viento. Vamos a ver también algunas acciones para la detección de anófeles, como es la colecta de estadios inmaduros que debemos emplear en este escenario 1, colecta de estadios adultos, la colecta manual y la trampa de luz tipo CDC. En escenario 2, hay que tener en cuenta la diversidad de especies de anófeles, en este caso SP, que son identificados como los vectores o probables vectores de transmisión de la malaria en una determinada área geográfica. Esto es importante en lo que viene a ser nuestras actividades e implementar principalmente, tienen que generar información de forma cuantitativa y cualitativa de los vectores transmisores, en este caso, ¿para qué? Para implementar actividades de control, en este caso, en dichas áreas geográficas. Esta vigilancia que nosotros vemos en escenario 2, cuando hay ya la presencia del vector, tiene que ver una vigilancia por 12 meses en forma consecutiva, o también como ciertas áreas geográficas, que son las vigilancias que se puede implementar, las vigilancias centinelas, es decir, tomando en cuenta ciertas áreas geográficas que nos permiten servir de referencia para un valle en relación a la transmisión de una enfermedad. ¿Cómo hablamos en este caso para seleccionar localidades centinelas? Que vienen a ser localidades endémicas que comparten características ambientales y epidemiológicas similares, que no necesariamente pueden pertenecer a un mismo distrito o a provincia. Es decir, pueden ser áreas que tenemos nosotros, en este caso con características ambientales, es decir, y que de repente no pertenezcan al mismo distrito, a la misma provincia, pero tienen las mismas características ambientales y también de transmisión, que pueden ser muy similares, lo cual al obtener una localidad centinela me va a servir de referencia para priorizar las otras localidades que están, digamos, con las mismas condiciones ambientales y epidemiológicas, implementar las actividades de control. La selección de la localidad centinela se deberá tomar en cuenta el listado de localidades endémicas a la malaria de nuestras regiones, donde se realice, en este caso, nuestra actividad de vigilancia. Hay que tener en cuenta algunos criterios para la información, localidades con transmisión activa de malaria, los datos epidemiológicos durante los 5 últimos años, la caracterización ecológica, los datos socioculturales y económicos de nuestra población, y las localidades que hayan reportado el mayor número de casos, y la localidad geográficamente accesible. Esto para ver un poco las colectas que se pueden implementar en relación a la colecta intradomiciliaria, que es de las 6 de la tarde a 6 de la mañana, en la colecta peridomicilio, que es de las 6 de la tarde a 6 de la mañana, y esto generalmente no debe exceder en el peridomicilio los 20 metros. La periodicidad de la vigilancia, en este caso, es en forma semestral en escenario 1 y mensual en escenario 2, y generalmente será durante 3 días y 2 noches consecutivas, es decir, y se realiza en 4 localidades centinela. Eso es importante para ver la evolución que se da dando mes a mes, en este caso, en relación a la densidad poblacional del vector de la malaria. Esto, por ejemplo, ¿qué nos dice en las últimas publicaciones? Nuestra Organización Mundial de Salud habla de lo que viene a ser algunos estratos que nosotros debemos tener y lo consideran en 4 estratos. Estrato 1, estrato 2, estrato 3, estrato 4, 4A y 4B. En estrato 1, acá no receptivos, es decir, que no hay presencia del vector. En estrato 2, área receptiva con bajo riesgo de importación. En estrato 3, área receptiva con alto riesgo de importación. En estrato 4, transmisión activa o focos residuales. Estrato 4, menos de 3 casos por semana, en este caso que se está dando la transmisión de la malaria. Se implementa un equipo de vigilancia o focos residuales
Y 4B, transmisión activa y más de 3 casos de semana por equipo de vigilancia. Esto es importante que nosotros debemos implementar. Esto en relación a nuestras intervenciones que nosotros podemos utilizar, la publicación de Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud, y estos son los tipos de intervención como es el manejo ambiental, nuestra movilización social, la protección personal, las barreras físicas, el uso de herbicidas químicos o naturales, una actividad de intervención biológica con peces guppies y la intervención química. Dentro de cada una de ellas tenemos las diferentes actividades. En el caso de manejo ambiental, la infraestructura urbana y saneamiento del peridomicilio, es decir, evitar que se formen los criaderos como son por intervención de la mano del hombre. La eliminación de criaderos es fundamental, la participación de nuestra comunidad en las actividades, el uso, cuando hablamos de protección personal, repelentes, ropa protectora, el uso de los herbicidas químicos, que puede ser temefos, que es importante. En la parte de la actividad biológica, el Bacillus thuringiensis israelensis, los peces guppies o Gambusia afines, en este caso conocido como guppies, el uso de toxinas reguladoras del crecimiento, que en este puede ser también en lo que es en este caso el piriproxifen. Tenemos las intervenciones químicas, que es el rociado intradomiciliario, y en caso de brotes con alta transmisión, lo que es el rociado espacial. Acá tenemos en relación a nuestro vector anófeles, cuando está en estadio de larvas, qué actividades podemos realizar, y cuando es el vector adulto, de acuerdo a lo que es reposo, tasa de contacto y sobrevida, las actividades que nosotros podemos implementar. Esto para ver un poco bien las encuestas entomológicas de acuerdo a los estratos mencionados, que también es algo que nosotros podemos obtener y lo vamos a facilitar de acuerdo a la publicación de OMS, OPS, en relación al nivel de priorización. Actualmente, la Organización Mundial de la Salud también viene elaborando investigación en lo que viene a ser la vacuna, y ha podido también realizar y encontrar una vacuna, la RTS-S/AS01, conocida como la vacuna RTS-S, que viene a ser contra malaria. Se viene realizando las evaluaciones en el África, en este caso en los niños del África y en otras regiones de transmisión moderada a alta, más de 250 por cada 1000 habitantes de malaria por falcíparo. Se viene realizando una evaluación piloto en Ghana, en Kenia, en Malawi, donde se ha visto la introducción de la vacuna y se asoció con una reducción significativa de un 30% de los casos de malaria grave. Esto es algo de mucha importancia que la OMS sigue investigando y también sigue evaluando otras regiones, otros países, para ver, y lo que se busca justamente es evitar que el falcíparo, el parásito de Plasmodium falciparum, siga originando la enfermedad mortal a nivel mundial de nuestra malaria, y es la investigación, digamos, con las evaluaciones de la vacuna, la RTS-S, que esperemos den los resultados necesarios en el tema de la utilización de la vacuna para evitar el riesgo de la enfermedad de la malaria. ¿Qué nos dice la publicación de nuestra Organización Mundial en relación a los objetivos, hitos, metas y estrategias en la Técnica Mundial contra Malaria 2016-2030? Vamos a proporcionar la bibliografía para que ustedes puedan tenerlo en relación al periodo 2016. En este caso, reducir las tasas de mortalidad de la malaria en todo el mundo, hasta en este caso un 40%, al menos al 2025 un 75% y al 2030 un 90%. Reducir la incidencia, eliminar la malaria y prevenir el restablecimiento de la enfermedad en todos los países sin malaria. Yo creo que esto es una meta ambiciosa que tiene la Organización de la Malaria. Justamente hay programas que vienen apoyando con Malaria Cero, que nuestro país tampoco no es ajeno, ha venido también apoyando con este programa Malaria Cero a las regiones como es Loreto y regiones de Amazonas para ver el tema de la reducción de los casos de la malaria. Esto se viene evaluando en ciertos pilares, principalmente logro de acceso de la prevención al diagnóstico y tratamiento de la malaria con coberturas aceptables, acelerar los esfuerzos para la eliminación y alcanzar el estadio, digamos, en el centro de la malaria, y transformar la vigilancia malárica en una intervención clave, con una participación justamente de la comunidad
que permita como elementos de apoyo en este caso también aprovechar innovaciones en el control y fortalecer el entorno propicio para obtener mejores resultados que sean sostenibles y equitativos. Lo que se busca con esto justamente es construir y mantener una vigilancia, un monitoreo y una evaluación entomológica adecuada, el control de la resistencia a los insecticidas y transmisión residual. Esto es algo que nosotros debemos siempre implementar a través de nuestras actividades de control. El tema de nuestra educación sanitaria, que es algo que nos complemente a las actividades y el apoyo por parte de nuestra comunidad. El tema también del control químico, que es algo importante en lo que es la aplicación de los que es, en este caso, las impregnaciones de los productos insecticidas, que actualmente nuestro Ministerio de Salud viene utilizando los piretroides en el control del vector de la malaria. La bioseguridad que nosotros debemos tener en cuenta, que es algo que nosotros debemos siempre brindar al personal que usa el tema de lo que es la protección personal, como es gorro, los respiradores, los lentes de seguridad, los guantes de hule, el neopreno, el calzado, en este caso de seguridad, el vestuario funcionalmente. Esto es un poco de los indicadores de evaluación de proceso que nosotros debemos tener en cuenta, que es lo que recomienda nuestra Organización Mundial de la Salud en relación al tipo de intervención en la reducción de las fuentes, el tratamiento focal con aplicación del herbicida y con rozamiento espacial. También tenemos indicadores de resultados, que es algo importante que nosotros veamos la reducción de las fuentes, densidad de los mosquitos adultos, densidad de larvas, el tratamiento focal con aplicación del herbicida y el rozamiento espacial. Y tenemos los diferentes indicadores que nosotros debemos siempre implementar ciertos indicadores de resultado. Y un indicador en el tema de evaluación, impacto, efectividad, de acuerdo al tipo de intervención, por ejemplo, en el tema del tipo de intervención, reducción de fuentes, el tratamiento focal, el tratamiento espacial, por ejemplo, en el tipo de indicador es la densidad de mosquitos adultos, su disminución, la densidad de larvas, tratamiento focal, presencia y densidad de larvas, la densidad de mosquitos y la sensibilidad insecticida. En caso de rozamiento espacial, la tasa de picadura en humano, la densidad de mosquitos adultos, la tasa de reproducción y la sensibilidad a los insecticidas. Estos son los equipos de control vectorial, en este caso la limpieza de nuestras bombas aspersoras que debemos mantener, en este caso en forma permanente, siempre hasta el final del trabajo. Nunca debemos usar productos de una preparación de 2 días antes o de un día antes. La limpieza de nuestras bombas aspersoras, que siempre debemos tener en cuenta, que debemos aplicar en ciertos contenedores y no ser eliminado fácilmente en nuestra red de cañería del desagüe para evitar la contaminación a nuestro medio ambiente o tirarlo en áreas cercanas donde nosotros estamos eliminando con mucha facilidad. Es importante en este caso evitar la contaminación del medio ambiente y esto algunas características y la frecuencia del rociado que nosotros debemos implementar. Principalmente debemos tener siempre nuestro personal capacitado en relación al conocimiento de la operatividad de nuestras bombas aspersoras, la presión de la bomba, que es de 25 a 55 libras por pulgada, en este caso, y la descarga debe ser de 760 milímetros por minuto. Hay que tener en cuenta la velocidad del rociado. Es por eso que nosotros, a través de la aplicación, generalmente debemos medir el tiempo a través del entrenamiento que vamos a detallar posteriormente. La distancia de la boquilla a la pared, que es algo que nosotros debemos tener en cuenta, es traslape, que hay una franja de 5 centímetros, y la boquilla, que es la 8002E, que permite la descarga y obtener las gotas más apropiadas entre 100 a 400 micras. Esto es algo que nosotros debemos tener en cuenta, el entrenamiento del personal operario. Justamente con la práctica nosotros vamos a ver que esta franja, la 8002, forma una franja de 75 centímetros de amplitud y va a haber un traslape de 5 centímetros para cubrir todo. El espacio debe ser homogéneo y para ello nosotros debemos ver que una pared de 2,5 metros de altitud, más o menos cuánto nosotros demoramos, y por ello hacemos un conteo mentalmente de 1001, 1002, 1003 para poder nosotros ver el tiempo que se requiere hasta llegar los 2,5 metros de altitud. No olvidemos la distancia entre la boquilla y la pared
es de 45 centímetros para que vaya impregnado todo el insecticida. Estos son las partes de una bomba, son tres partes que tenemos, primeramente en la parte del sistema de bombeo, el sistema de lo que viene a ser la manguera o descarga, donde tenemos eso, y lo por último tenemos el tanque, que es en este caso donde va la mezcla de insecticida, y el agua, en este caso generalmente el ministerio recomienda de 8 o a veces hasta de 12 litros. Esto es importante que nosotros conozcamos bien nuestra boquilla 8002, tiene el cuerpo de la boquilla, el filtro que me garantiza en este caso la descarga, que es importante, no podemos nosotros usar alfileres, pelo, clavos para agrandar el huequito, el diámetro, porque eso estaríamos nosotros desperdiciando insecticida y que económicamente va, digamos, perjudicar a la actividad porque vamos a gastar más y lo que vamos a hacer, vamos a bañar la pared y no lo que nuestra organización y nuestro sector salud recomienda. Estos son los preparativos que nosotros debemos siempre trabajar con la comunidad. No podemos ingresar en personas que estén enfermas, porque nosotros hay que entender que esto va a originar o el deterioro de la salud a las personas que están de repente en ciertas habitaciones o cuartos. Lo que tenemos es que aplicar donde nosotros hemos podido remover los objetos. Esto en relación a la bibliografía que nosotros debemos tener en cuenta, lo cual ya Arthur Iquique se va a encargar de facilitarlo, como es la Estrategia Técnica Mundial contra la Malaria 2016-2030, que es actualizado por nuestra Organización Mundial de la Salud del 2021. Tenemos normas, estándares y procesos para la elaboración de ciertas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud sobre el control de los vectores, alguna terminología del paludismo de acuerdo a la OMS, tenemos el control de las enfermedades tropicales, principalmente el paludismo, los métodos de vigilancia entomológica y el control principal del vector de los vectores en las Américas, también publicada por nuestra Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana, el Manual para la Vigilancia y el Control del Paludismo en Mesoamérica, y tenemos las estrategias y decisiones en el marco del manejo integrado de los vectores de la malaria, publicada por, en el caso del manejo integrado de los vectores, publicada por nuestra Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Estas son las actividades que nosotros debemos siempre ir implementando, que es el entrenamiento de nuestro personal. El personal tiene que ir entrenado a lo que viene a ser nuestra actividad para poder impregnar, digamos, homogéneamente, los traslapen deben ir adecuadamente y el tiempo que debe demorar entre una franja a otra franja para poder asegurar, como podemos observar, la calidad de las intervenciones. Siempre el personal debe ir con una ropa adecuada de bioseguridad, con su mascarilla, en este caso con la cantidad y la ventilación respectiva al momento de preparar las mezclas. Muchísimas gracias y esperemos algunas preguntas en relación al material bibliográfico. El amigo Arthur Oquique va a facilitarlo para que ustedes puedan tenerlo, lo cual vamos siempre nosotros pensar que estas actividades a nivel de nuestro sector salud o a nivel de las regiones debemos tener la calidad. No sé si hay algunas preguntas, estamos esperando para poder dialogar con ustedes. Vamos a dar unos 4 minutos para que ustedes puedan de repente tener algunas preguntas, tanto por lo que viene a ser el micrófono o a través del chat. Escuchamos a la amiga Mariluz Paria Pasa, si tuviera alguna duda para poder dialogar, o alguien que desee de repente tener alguna duda. Esto, Arthur, se lo va a facilitar a todos los colegas, la bibliografía también vamos a proporcionar, no hay problema. La idea es que ustedes vayan con la claridad relativo al tema de las actividades que se implementan para el control de la malaria. Quique.
Si hubieran algunas preguntas. Quique. Bueno, a nombre de nuestro amigo decano, el colega biólogo Artur Pintaya, agradecerles a todos ustedes y al mismo tiempo desearle por el día de mañana un feliz día a todos los colegas biólogos, una gran actividad, en este caso de nuestra profesión que nosotros desarrollamos en el día a día, al doctor Raúl Ishiyama por darse el tiempo y su ponencia magistral. Al mismo tiempo, felicitar a todos los colegas por su abnegada labor en el bien de la sociedad, en el bien de nuestra población que tanto necesita. Y creo que es algo hermoso nuestra profesión porque nos permite tener una visión muy amplia en lo que viene a ser salud, en el tema de lo que es ambiente, en el tema de lo que viene a ser proyectos y en el tema también de la administración en nuestros gobiernos regionales. Desearles un feliz día y que nuestro Dios siempre bendiga a cada una de sus familias y a ustedes que sigan dando los aportes por el bien de nuestra profesión. Muchísimas gracias y le esperamos el otro viernes para lo que viene a ser en este caso las presentaciones que nuestro amigo Artur siempre viene realizando para fortalecer a nosotros, a los profesionales, a los colegas, en todo lo que viene a ser las actividades que realizamos como profesionales. Feliz Día del Biólogo y a disfrutar. Felicidades.